Un enorme saludo a todos los espectadores de nuestra sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. En esta primera entrega del mes de diciembre, que se nos acaba el año, y la novena en total desde que comenzamos. Hoy estamos en Marbella, en la urbanización Elviria, en esta maravillosa villa construida por nuestra constructora Red Point Crafter Builders. Al hilo de nuestros programas anteriores, en los que hablamos de lujo residencial, hoy me gustaría volver a recordar la importancia que tienen los proyectos de lujo residencial en las zonas donde se desarrollan. Importancia por muchos aspectos. Primero, por el público que atraen, que es un público de alta gama y muy consumidor, lo que es bueno para todos los servicios. Segundo, por la cantidad de impuestos que generan. Generan muchísimos tipos de impuestos, pues las plusvalías, los IBIs, los actos jurídicos documentados, las licencias que hay que pagar para poder realizar estos proyectos, los impuestos sobre sociedades, los impuestos sobre el beneficio de las sociedades, los IRPF, o sea, distintos tipos de impuestos que generan este tipo de proyectos. Y además, la cantidad de mano de obra que se crea, la cantidad de puestos de trabajo que producen. Y para comentar la cantidad de puestos de trabajo, me gustaría, para que tengáis una idea, un poco enumerar todas las empresas, servicios, autónomos, técnicos que participan en un proyecto de lujo residencial. Comenzamos por nuestro trabajo de los Project Managers. A continuación tenemos las inmobiliarias, que son necesarias para poder realizar las acciones de compraventa, primero del suelo para el promotor y luego de las viviendas para los compradores. Los que sueñan estos proyectos, los arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, delineantes, ingenieros de todo tipo, participan en nuestros proyectos, forestales, civiles, de camino, de teleco. Luego tenemos abogados, registradores, notarios, asesores fiscales, asesores laborales, administrativos, la banca, que proporciona la financiación para poder realizar estos proyectos y luego a los compradores para ayudarlos en su compra. Y las financieras independientes que llegan allí donde la banca no llega. Las compañías constructoras con todas sus subcontratas, desde movimiento de tierra, fontaneros, electricistas, carpinteros, de carpintería de madera y de aluminio, cerrajería, los que dan las perlitas, vamos a decir el nombre correctamente, soldadores, enfoscadores, decoradores de interiores, con quien estuvimos hablando en las entregas anteriores, paisajistas. Por último, empresas también suministradoras de agua, de electricidad, de telefonía. Seguro que se me quedan muchos, pero para no marearos, son muchas de las empresas de autónomos, de servicios, detrás de cuyo nombre hay muchísimos empleados que participan en los proyectos de lujo residencial. Estos proyectos tienen unas instalaciones muy complicadas y cuando digo instalaciones me refiero a todo el sistema de aire acondicionado, calefacción, a la parte de iluminación, a la parte de fontanería. Y la verdad que cada vez estas instalaciones que suministran el calor y el frío, o sea, la energía calorífica y frigorífica de distintas maneras, son más difíciles. Y para hablar precisamente de las instalaciones de estos proyectos, tenemos hoy de invitado a Ángel Delgado, el CEO y fundador de la empresa Tecnoaire. Ángel, buenos días. Hola, buenos días, Dolores. Encantada que estés aquí hoy con nosotros y que hayas hecho un espacio en tu agenda tan ocupada para poder estar aquí. Sí, bueno, como te digo, es un placer acompañaros y bueno. Ángel, a ver, me he estudiado tu currículum
Y he visto que eres malagueño, que estudiaste en los Salesianos de Málaga. Correcto. Hiciste ahí la formación profesional. Sí. E hiciste un grado de automoción. Explícanos, por favor, cómo, habiendo hecho un grado de automoción, terminas teniendo una empresa instaladora Tecnoaire de la categoría que tienes. Bien, pues sí, es curioso. La verdad que acabar aquí donde he acabado. Pero bueno, como todos los que hemos hecho una carrera o una formación profesional, como en mi caso, no siempre acabas realizando el proyecto que tenías en mente. Y nada, yo empecé porque de familia me llevaba eso, mi padre era mecánico, y entonces empecé por ahí. Conseguí terminar el grado superior de automoción y después por otros temas de un proyecto entre amigos y tal, decidimos empezar con esto. Bueno, soy una persona ambiciosa y cada vez pues hemos ido formándonos más, me he ido enamorando de este mundo y bueno, que el cual me apasiona y aquí estamos. Muy bien, Ángel. ¿Quién es Tecnoaire? Bien, pues Tecnoaire, como te decía, es un proyecto que se elaboró con un grupo de amigos de la infancia. De hecho, somos 3 socios y amigos desde pequeñitos, porque dicen que las sociedades son muy complicadas, llevarlas a buen puerto. Pues bueno, nosotros llevamos ya, pues desde 2004, llevamos con este proyecto y se formó pues desde lo más básico, de empezar haciendo instalaciones de lo más básico que había en viviendas unifamiliares y tal, en doméstico, y acabando pues eso, formándonos cada vez más y a llegar a eso, a realizar instalaciones de todo tipo. ¿Pero qué servicios? Porque dentro de las instalaciones hay mucho tipo de instalaciones. Exactamente cuáles son las instalaciones que hace Tecnoaire, que hacéis vosotros. Bien, pues mira, desde lo más básico, que es climatización en cuanto a aire acondicionado doméstico, a pasar por calefacción, y ya te tienes que especializar en todo tipo de calefacción y climatización, sistemas de aerotermia, esa palabra que está tan de moda, sí. Sistemas muy eficientes en cuanto a energéticamente hablando, como es el volumen variable. También pide mucho suelo radiante por calefacción, sobre todo las villas estas, porque en Málaga era un producto que no se utiliza, ¿no?, por el clima que tenemos. Bueno, eso de no se utiliza, hay meses del año que realmente aquí hace falta. Sí, me refiero, hablabas de Málaga, perdón, de la capital. Ah, vale. Pero lo que nos venimos aquí ya a la Costa del Sol, ya aparte de aquí, Marbella, incluso pueblos interiores como Ronda y tal, está en pleno auge, bueno, desde hace años ya. Entonces, sistemas de energía solar, temas de tanto térmica para el agua caliente sanitaria como para la fotovoltaica, para generar electricidad. Sí. Y bueno, sistemas de ventilación, trabajamos mucho con clientes de hostelería, restaurantes, hoteles y otros servicios. ¿Cuántos empleados tenéis ya? Pues empezamos de ser los 3 solos ahí, con lo mínimo que podíamos. Ahora mismo pues éramos un equipo de unas 25 personas. Y creciendo, ¿no? Sí, creciendo, no todo lo que quisiera, porque aunque no te lo creas, el encontrar trabajadores está complicado. Bueno, creo que te lo creerás porque lo habrás escuchado. Sí, me lo creo, está complicado. Y ahora que se acercan las comidas de Navidad, sí, me imagino que cada año habréis sido un poquito más, y este año sois 20, ¿cuántos? 25. 25 sois este año. Antes, para irnos de comida de Navidad, pues nada, íbamos, venga, ¿dónde vamos? Tal. Ahora ya sí que tenemos que planificarlo, reservas, bueno, algo más complejo. Ángel, es importante para los espectadores, un cliente de este tipo de vivienda, ¿cuáles son las exigencias que tiene? Tanto el cliente comprador como el promotor. ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? ¿Qué te piden? Ajá, bien, yo creo que va muy de la mano, ¿vale? Porque, claro, el promotor se tiene que adaptar a las exigencias que tiene el cliente final. Y al igual que nosotros pues nos tenemos que formar y dar esas soluciones. Y eso es lo que veo yo, que creo que es una de las claves de nuestro éxito, que vamos muy de la mano, tanto con el cliente final como con el promotor. No puedes dejar a nadie atrás, ¿vale? Hay que ver la realidad y lo que hace falta y adecuarnos a todo eso. ¿Y qué piden? Pues mira, piden un conjunto de eso, eficiencia energética, que sea un producto que gaste poco.
ver la compatibilidad con sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Lo que te repito lo de antes, la palabra es aerotermia, que es la palabra mágica. Casi todos enfocan sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué aerotermia? Pues porque consigue, sobre todo con este clima, damos una solución en cuanto a ahorro energético, porque aprovechamos la temperatura exterior, ¿vale? Para ahorrar energía. ¿Vale? Justo una de las preguntas que te quería hacer, que es, ¿qué hacéis con vuestro trabajo para que estos proyectos sean cada vez más eficientes eléctricamente? Exacto, pues mira, sobre todo eso, estar a la última, porque esto cada día que pasa, cada día sale algo nuevo. Y lo que hacemos eso es porque si tú dices, vale, te voy a dar todos los servicios que me pides suelo radiante, imagínate, para ser un suelo radiante por calefacción, pues para el cliente lo más fácil es, bueno, un suelo radiante eléctrico, que es lo que es más barato, ocupa menos, pero ¿qué pasa? Que es lo que gasta más. Y en los tiempos que estamos, la electricidad pues es algo prohibitivo, no el pago. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues darle soluciones a poder tener todos esos requisitos que tiene el cliente, dándole opciones, ¿no? Como puede ser la energía fotovoltaica, que den o sea, te ahorren en el consumo de todo eso y te generen esa electricidad de manera más eficiente. Porque los antiguos radiadores esos que tenían antes las casas en todas las habitaciones, sí, bueno, eso ya claro, es que es un poco de historia, ¿no? Es una de las cosas que, volviendo a la pregunta anterior, uno de los requisitos fundamentales del cliente final es el diseño, la estética, el a ser posible no ver nada. No quieren ver rejillas, las típicas rejillas, me hablabas de los radiadores, y las rejillas esas antiguas que veíamos, o los aparatos colgados en la pared de antaño, no, al cual así empecé yo. Pero ahora va todo muy oculto, lo que pide el cliente, y eso, y pide que gaste poco, que quede bonito, y eso. Sí que es verdad que en el precio, pues mira, muchas veces no le importa escatimar en eso. Es una cosa que, hombre, obviamente se trata de buscar lo más económico posible, pero sí que es verdad que son productos un poquito de más valor económico. O sea, confort, sí, económico, sí, y eficiente. Eficiente y diseño. Y diseño. No me lo dejo atrás. O sea, que tenéis que unir muchos puntos en vuestro trabajo. Yo creo que no sé, que estamos dando en el clavo, porque creo que se están quedando viviendas muy bonitas y funcionales, sobre todo eso, funcionales. Eso es, y unas salas de máquinas, claro, que hacéis en las casas, que vamos, parece el compartimento de una nave espacial. Es verdad, es verdad. De la cantidad de instalaciones que hay. Sí. Además suelen ser salas grandes que cuando comenzamos en obra, siempre se ve la sala y dice, bueno, cada vez que voy yo a la primera visita, ¿no? Lo veo y digo, bueno, parece que esta sala de máquinas no voy a tener mucho problema de espacio y tal. Bueno, es una cosa que siempre decimos los instaladores, ¿no? Que coincido con el fontanero, electricista. Al final se nos queda corta, se nos queda pequeña. Y al final cuando llegan los clientes, normalmente el hombre, una de las cosas que pide siempre ver es la sala de máquinas. Que la organizáis estupendamente, con todas las tuberías paralelas, todo súper bien señalizado. Claro. Vamos, son una maravilla como las hacéis. Tratamos de que sea lo mayor, o sea, lo más intuitivo posible, porque nosotros uno de los servicios que damos es después el mantenimiento postventa, ¿no? ¿Para qué? Para que la casa siempre funcione al 100%, siempre esté en perfectas condiciones. Entonces, no siempre me lo contratan a mí, por suerte o por desgracia, ¿no? Porque no podría cometer todo, pero se lo trato de dejar fácil a otras empresas. Para que si vuelven, que esté lo más intuitivo posible, pues todo marcado con señales, con letreritos, tanto en varios idiomas. El cerebro de la casa siempre ordenado. Sí, exacto. Ángel, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Seguiremos coincidiendo en estos años con nuestra empresa Redpoint como instaladora nuestra, porque estamos muy contentos con vuestro trabajo, y hasta pronto. Pues muchísimas gracias a ti personalmente y a Grupo Redpoint. Quería darle las gracias también por la oportunidad que me brindó y me sigue brindando.
En el día de hoy hemos visto la importancia que tienen los proyectos de lujo residencial, el valor añadido que aportan al lugar donde se encuentran. Hemos comentado también la dificultad de las instalaciones, la dificultad y la complejidad que entrañan y la importancia que tienen porque es uno de los aspectos básicos para conseguir la eficiencia energética de estos proyectos. Ángel Delgado, el CEO de Tecnoaire, a quien hemos entrevistado, un empresario joven, nos ha demostrado que independientemente de las dificultades que pueda tener ser empresario, si se tiene empuje, dedicación, autoconfianza y un poco de ingenio, se consigue. Y con este mensaje nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega, como siempre, buscando la excelencia.